Capítulo 6. La espada de maná de Angélica. Después del desayuno, me dirigí de mi habitación al campo de entrenamiento de los caballeros, donde trabajaría en mi resistencia como parte de mi rutina diaria. Desde que me moví aquí, había optado por caminar en lugar de montar a Leslie, pero esto significaba que Wilfred se adelantaba y me dejaba atrás. Damuel era el único que me acompañaba allí hoy, ya que el horario era tal que mis otros caballeros guardianes, es decir, Bridget y Cornelius, iban a llegar antes que yo para comenzar su propio entrenamiento. Realmente envidio su capacidad de maná, Damuel murmuró mientras caminábamos lentamente. Lo miré, preguntándome si era su enfermedad de amor la que se estaba filtrando. Creo que en gran parte se reduce a la formación. Ferdinand me dijo que tengo tanto maná porque lo comprimí en una cantidad ridícula, desesperada por sobrevivir por cualquier medio necesario. En ese momento, exploré cautelosamente nuestros alrededores para asegurarme de que nadie más estaba cerca. Cuando confirmé que estábamos solos, le hice un gesto a Damuel para que se agachara, bajando la voz y continuando una vez que estuviéramos a la altura de los ojos del otro. Antes de entrar en el templo, sobreviví sin las herramientas mágicas que se dan a los niños nobles. Estaba constantemente al borde de la muerte debido al maná que se desbordaba de mi cuerpo. Y así, comprimí repetidamente mi maná por puro instinto de supervivencia, sin darme cuenta de lo que estaba haciendo. Por eso mi capacidad de maná se hizo tan grande, dije, decidiendo no decir nada más sobre ese tema en particular y volver a caminar. Damuel se puso de pie y me siguió. Creo que tu capacidad de maná sigue creciendo, tengo razón. Pregunté. Si estás celoso de la mía, Damuel, entonces te sugiero que te quites todas tus herramientas mágicas y en su lugar comprimas tu maná mientras evitas la muerte. Me disculpo por hablar tan irreflexivamente, Damuel concedió. Debe haber recordado que me conocía de mis días como plebeya, y que, a diferencia de los niños nobles normales, obviamente no habría crecido con herramientas mágicas disponibles en todo momento. Su expresión se debilitó, y se disculpó con su ceño fruncido miserablemente. Resoplé. Finalmente aquí. Vamos a la sala de descanso. Caminar desde mi habitación hasta los jardines ya era un ejercicio para mí, así que me di un tiempo para descansar. Una vez que recuperaba el aliento, hacía algunos estiramientos, y ese sería el final de mi entrenamiento del día. Sí, tan solo. Por mucho que quisiera que eso fuera cierto, la dura realidad era que estaría entrenando hasta que llegara el momento de volver a mi habitación. Pensé que al menos llamaría a Eckhart para empezar mis estiramientos, pero cuando le pedí a un caballero que lo trajera, su expresión se nubló. Eckhart está actualmente fuera por otros asuntos. Mis más sinceras disculpas, pero puedo pedirle que espere hasta que vuelva. Por supuesto. Le agradezco mucho que me haya informado. No podía entrenar sin que Eckhart estuviera allí para vigilarme, lo que significaba que Damuel tenía que seguir vigilándome en lugar de entrenarse a sí mismo. Sin Eckhart, supongo que ni siquiera se me permitirá caminar por los terrenos, reflexioné en voz alta. Correcto. Todo tipo de proyectiles fueron lanzados al aire cuando los caballeros entrenaban con magia y no había garantía de que Damuel fuera capaz de bloquearlos todos. Por esa razón, era demasiado peligroso para mí deambular durante la ausencia de Eckhart. Al notar que Damuel todavía estaba incómodo por nuestra conversación anterior, empecé a reflexionar. Él era un ley noble, y yo sabía que estaba destrozado por su falta de maná. También sabía que su pequeña capacidad de maná era la razón por la que Bridget se negaba a considerar siquiera estar con él. Pero ya le había dado una bendición. No había nada más que pudiera hacer. Su única forma de avanzar era trabajar duro por su cuenta. Así que, Damuel, escuché que a los niños se les enseña a controlar su maná al entrar en la Academia Real, incluso a través de la compresión del maná. Pero mis métodos pueden diferir de los nobles, de la misma manera que aprendí los nombres de los dioses de forma diferente a todos los demás. Cuando se trataba de controlar el maná, lo más importante era tener una imagen mental clara en la que concentrarse. Enseñándole a Damián lo que yo mismo había imaginado, quizás podría ayudarlo un poco. Miré alrededor de la sala de descanso, viendo algunas bolsas de cuero y una caja de madera. Damuel, ¿te importaría abrir esa caja y meter tu capa en ella? De acuerdo. Confundido, Damuel se quitó la capa, la hizo una bola y la metió en la caja. Su intento de relleno fue pobre, con algún material que aún sobresalía visiblemente. Considera que la caja es tu cuerpo y la capa tu maná. Por el momento, tu maná está completamente descomprimido. ¿Qué harías si quisieras comprimirlo y así aumentar la cantidad de espacio dentro de ti? Damuel dobló silenciosamente su capa y la colocó de nuevo en la caja. Ahora había un poco más de espacio del que había cuando estaba desordenadamente enrollada. Bien, al imaginar la compresión del maná, imaginen repetidamente doblando las capas para aumentar el número de capas que caben dentro del cuerpo. Tiene sentido. Sí, nunca lo consideré visualmente así, pero la analogía es muy fácil de entender. Bueno, me agradará saber que me inspiré en sus propios métodos de enseñanza, donde usó piezas de Gewinan para demostrar las tácticas. Damuel aplaudió en la realización. La imagen mental de uno era crucial cuando se trataba de controlar el maná, así que había concluido que hacer una demostración visual sería más fácil de entender que explicarlo verbalmente. Ahora, de forma similar, intenta doblar tu maná y comprimirlo dentro de ti mismo. Entendido. Con eso, Damuel cerró los ojos, juntando sus cejas en concentración mientras empezaba a mover su maná. Esperé en silencio un momento en que una mirada inspirada bañó su rostro y sus ojos se abrieron de nuevo, rebosantes de fascinación. Lo hice, Lady Rosemine. Fui capaz de comprimir mi maná mucho más de lo que nunca antes lo había hecho. Entiendo. Excelente. No sé cuánto tiempo tardará en crecer tu maná, pero imagino que hay pocas oportunidades para que lo use mientras me vigila en el templo. Sugiero que lo dejes crecer y lo comprimas tanto como puedas, lo que debería mejorar tu capacidad, sugerí. Ferdinand me había dicho que acostumbrarse a contener una gran cantidad de maná mejoraría la capacidad de una vasija en particular. Ahora bien, Damuel, me traerías una de esas bolsas de cuero. Y préstame tu capa. Muy bien. Deseo demostrar mi propio método para la compresión del maná, así dije, tomando ambos de Damuel. Doblé la capa y la coloqué dentro del bolso de forma similar a lo que ya le había mostrado, pero luego me senté en el bolso para forzar el aire, aplanándolo completamente. El resultado fue que la capa ocupó aún menos espacio del que tenía cuando estaba recién doblada. Al ver esto, la mandíbula de Damuel cayó.
También puedes usar eso como inspiración, si lo deseas, dije, sacando la capa comprimida que ahora estaba cubierta de profundos pliegues. Mientras Damuel acunaba su cabeza, tratando desesperadamente de suavizar las arrugas, una pequeña campana sonó desde detrás de la puerta. Puede entrar. Entró Angélica, su pelo azul claro balanceándose detrás de su cabeza en una cola de caballo bien contenida. He vuelto, Lady Rosemine. A partir de hoy, voy a reanudar el servicio como su caballero guardián. Gracias por toda su ayuda. Bienvenida a casa, Angélica. He oído que has terminado todas tus lecciones. Tu duro trabajo ha sido recompensado. Angélica tuvo que dar saludos y entregar informes por todos lados antes de poder venir al campo de entrenamiento. Bridget y Cornelius habían venido también, con la intención de cambiar con ella y Damuel para darles una oportunidad de entrenar. ¿Cómo no puedo salir de esta habitación hasta que Hart venga por mí, Angélica? Estaba pensando que podría usar esta oportunidad para verter mi maná en tu espada de maná. ¿O prefieres que empecemos en otro momento? Hagámoslo ahora, por favor, respondió Angélica de inmediato. Todos los demás estuvieron de acuerdo en que querían ver cómo cambiaría la espada de maná cuando mi maná fuera vertida en él. Estaban particularmente curiosos, ya que aparentemente era raro que alguien le diera su maná a la espada de maná de otro. Admito que no sé nada sobre las espadas de maná, así que serías tan amable de enseñarme. Pregunté. También quiero ver cómo es tu espada de maná. Aquí está, dijo Angélica, sacando la espada de su cadera. La funda en la que estaba guardada era de un tamaño similar al de una daga, pero la espada de maná cuando fue sacada terminó siendo de unos 50 centímetros de largo. Eso es ciertamente más largo de lo que esperaba, dije, parpadeando sorprendida. Angélica asintió felizmente. La espada crece en base a la cantidad de maná que le pones. Empezó siendo incluso más corta que un cuchillo, dijo, explicando que había crecido tanto a lo largo de varios años de esfuerzo gradual. Las espadas más largas son mejores para luchar contra las bestias, así que quiero que crezca lo más rápido posible. También quiero que adquiera aptitudes que yo no tengo. ¿Qué son las aptitudes? Pregunté, inclinando mi cabeza en la confusión del nuevo término. Bridget fue la que respondió, ya que sabía que tener a Angélica intentando llevaría el doble de tiempo. Ella se refiere a las aptitudes de maná. Es más fácil obtener protección divina de los dioses primarios dependiendo de los que tengas. No puedes recibir su protección divina sin ellos. Puedes, pero es difícil llamar la atención de los dioses y ganarte su protección divina sin tener algo que ayude al proceso, continuó Bridget. Resultó que, aunque tener las aptitudes adecuadas facilitaba la obtención de la protección divina, también era posible recibirla sin ellos. Angélica quería obtener el maná de otros para que su espada de maná obtuviera sus aptitudes y así asegurarle la protección divina de varios dioses. ¿Cuáles son tus aptitudes, Angélica? Pregunté. Tengo aptitudes para el fuego y el viento. Aunque al final, no pude conseguir la protección divina de Shutsaria. Es posible no recibir la protección divina de un dios a pesar de tener la aptitud para ellos. Bridget frunció el ceño incómodamente. Eso sucede en raras ocasiones, a veces dijo. Por su tono, podría adivinar que tener la aptitud adecuada normalmente garantiza la protección divina. Pregunté a todos los demás cuáles eran sus aptitudes, aprendiendo así que Bridget tenía aptitudes para el fuego y la tierra, mientras que Damuel tenía aptitudes para el viento. Cornelius dijo que tenía aptitudes para la luz, el agua, el fuego y el viento, lo que me sorprendió al principio, pero enseguida explicó que esto era normal para un archinoble cercano a la familia archiducal. Los archinobles siempre tenían un maná más abundante y una gama más amplia de aptitudes. ¿Cuáles son sus aptitudes, Lady Rosemine? Bridget preguntó a cambio. Todo lo que podía hacer era sacudir la cabeza, sin embargo. Parecía que ella esperaba que yo lo supiera, pero ciertamente no lo hice. No tengo ni idea. ¿Dónde podría averiguarlo? ¿No te dijo Lord Ferdinand cuando se registró tu maná para tu bautismo? Preguntó Cornelius. La medalla de registro debería haber cambiado a los colores divinos de los dioses a los que tienes aptitudes, añadió Damuel. ¿Qué colores viste? Su aluvión de preguntas me dejó vacilante mientras intentaba recordar. Me pareció recordar que giraba un arco iris de 7 colores, en cuyo momento Ferdinand dijo. Como era de esperar, pero no se había molestado en explicar las aptitudes de maná ni nada de eso. Y entonces, me di cuenta. Estaría bien para mí, hija de una tercera esposa, decir que mi medalla era de 7 colores cuando la de mi hermano mayor Cornelius solo tenía 4. No estaba segura de si eso era algo que debía hacer público. Quizás Ferdinand se había abstenido intencionadamente de explicar lo que significaba para ayudar a asegurar que se mantuviera en secreto. Recuerdo que había varios colores diferentes, pero como no entendía su significado en ese momento, no puedo recordar exactamente cuáles vi. Ferdinand puso la medalla directamente en la caja, así que, Damián levantó una ceja pensativa. Dado que puedes conceder bendiciones de Angrif con facilidad, seguramente tienes aptitud para el fuego. Y puedes usar el escudo de Shutsaria, así que debes tener también aptitud para el viento, añadió Bridget. ¿Qué otros hechizos había usado frente a otras personas? Busqué en mi memoria. Hice una restauración de la tierra después de la ceremonia del trombe, si eso significa algo. Utilizaste el bastón de Flutrane del templo para eso, y los instrumentos divinos tienen sus propias aptitudes sin relación con las de sus usuarios. Si uno necesitara aptitudes particulares para usarlos, no se esforzarían los sacerdotes y las doncellas del santuario para realizar los rituales divinos. Tienes razón. Causaría muchos problemas si el templo no pudiera realizar la oración de la primavera o curar la tierra dañada por el trombón debido a la falta de un sacerdote con aptitudes para el agua. El hecho de que pudiera dar aptitudes a las herramientas mágicas en sí me sorprendió, y mientras asentía a mí mismo, Bridget ladeó la cabeza en un lado pensando. El maná del manantial reaccionó también a su canción en la noche de Flutrane, Lady Rosemine, que estaba seguro de que también tenía aptitudes para el agua. Agua, fuego y viento, Seguro que comparte mucho con Cornelius, observó Angélica, en cuyo momento Damuel asintió con una sonrisa. Sin duda debido a que son hermanos. Las aptitudes de uno siempre están fuertemente influenciadas por sus padres. Oh, interesante, entonces, ¿qué impacto tiene la aptitud del maná en las espadas de maná? Pregunté. Angélica respondió a esta pregunta, acariciando suavemente la empuñadura de su espada todo el tiempo. El maná tienen aptitudes también, y puede ser más difícil vencerlos si no tienes las mismas que ellos.
Por eso quiero conseguir tantos como pueda. Como ella misma solo poseía 2 aptitudes, aumentaba la aptitud de la tierra de su espada de maná alimentándola con piedras face de bestias face derrotados. Pero este proceso era extremadamente lento. Mientras asentía de nuevo, procesando toda la información que me acababan de dar, mis caballeros guardianes comenzaron a discutir cómo mi maná debía ser usado para cultivar la espada de maná. Como era de esperar dada su profesión, este era un tema que les interesaba mucho a todos. No deberíamos centrarnos en acolchar las aptitudes que Angélica no tiene, ya que eso es lo que quiere. Bridget preguntó, creo que deberíamos usar el maná para extender la hoja, ya que esto tiene el mayor impacto en la cantidad de daño hecho, propuso Damuel en respuesta. Ella puede preocuparse por las aptitudes una vez que la espada de maná está en una longitud adecuada. No es lo más importante llegar a un estado en el que sea efectivo en la batalla. Tendrías razón si esto fuera la espada de maná alguien más, Damuel, pero Angélica no muestra ninguna motivación para arreglar sus propios puntos débiles. Debemos usar esta oportunidad para hacer eso por ella, intervino Bridget. Esto es como sus notas de nuevo, necesita la ayuda de otros para cubrir sus defectos en lugar de reforzar sus puntos fuertes, acordó Cornelius. Miré la espada mientras escuchaba su conversación. ¿Qué quieres hacer, Angélica? Bridget tiene razón, no soy buena para compensar mis puntos débiles, así que quiero que lo arreglen. Así que debo pensar en fortalecer esas debilidades mientras vierto mi maná en la hoja. Como todo el mundo me aconsejó llenar la espada de maná con las aptitudes que le faltaban a Angélica, toqué la piedra fe incrustado en su empuñadura. Mis caballeros guardianes enfatizaron lo crucial que era que no excediera la cantidad total de maná que Angélica le había añadido, así que empecé a verter en pequeñas cantidades. Si me preguntas, todo este asunto de la aptitud es bastante secundario, lo que a Angélica realmente le falta es poder mental. Su mente ya está construida para las batallas de alta velocidad, así que, si queremos resolver sus puntos débiles, nuestra mejor opción sería darle a la espada inteligencia. Y sabes qué, este es un mundo de fantasía desbordante de cosas increíbles, así que seguramente es posible. Vamos a operar bajo la suposición de que lo es. De acuerdo, hagamos que sea lo suficientemente inteligente como para escuchar y recordar lo que la gente dice, que ladre correcciones cuando Angélica se equivoque y que le dé consejos ya que carece de conocimientos. Espera, eso no sería ni siquiera una espada. Sería otro Ferdinand. ¿Qué hacen todos ustedes apiñados allí? ¡Ya, Eckhart! Grité, literalmente saltando en el lugar cuando mis pensamientos fueron interrumpidos de repente. Bueno, Angélica trajo su la espada de maná para que yo le echara maná, así que... Absolutamente no, Eckhart respondió, cerrándome en medio de la frase. Cultivar una espada de maná no es un asunto sencillo. Dale maná solo cuando Ferdinand esté aquí y observe el proceso. Eché un vistazo a la espada, habiendo ya vertido maná en ella. Oh, no, no hay futuro donde no me griten ahora. Eckhart, querido hermano, esto es bastante difícil de decir para mí, pero, ya le he dado mi maná. Se estremeció, e inmediatamente se puso en acción, sacando su SCH Tap en una mano y una piedra fe y amarillo en la otra, golpeando este último mientras gritaba, Ordonance. Cuando el pájaro de marfil apareció, se enfrentó a él y dijo claramente el nombre de Ferdinand, informando de que yo había vertido mi maná en la espada de maná de alguien más antes de lanzar su SCH Tap por el aire para enviar el Ordonance volando. El malestar se acumuló en mi interior mientras lo veía alejarse en línea recta. ¿Es realmente tan malo, Eckhart? La calidad y cantidad de tu maná está en un nivel completamente diferente al de un med noble. Es imposible decir cómo podría evolucionar el maná. Angélica gritó, alcanzando ansiosamente para agarrar su espada. No la toques, Angélica. Eckhart gritó con una mirada aguda, causando que ella jadeara, retrajera su mano y luego la apretó contra su pecho. Debemos mantener nuestra distancia hasta que Lord Ferdinand llegue para investigar. La Ordonance regresó en un abrir y cerrar de ojos y luego pronunció la respuesta de Ferdinand. Un enérgico, estaré allí, con una voz de rabia palpable. No se podía evitar el hecho de que, dondequiera que estuviera ahora, estaba absolutamente enfadado. Me va a dar un sermón muy fuerte. Estoy realmente aterrorizada. Eckhart suspiró, la tensión desapareció de su expresión un poco ahora que sabía que Ferdinand estaba en camino. Inmediatamente miró a Cornelius. ¿Por qué no paraste esto? Aprendí en la Academia Real que los intercambios de maná están bien siempre que ambas partes involucradas estén de acuerdo con ello, así que asumí que, mientras Rosemine estuviera feliz de participar, no habría ningún problema, explicó Cornelius. Los otros caballeros guardianes asintieron con la cabeza. Todos compartían la misma perspectiva sobre el asunto, así que nadie había considerado siquiera intentar detenernos. Pero Eckhart sacudió la cabeza. Recuerda que Rosemine aún no ha entrado en la Academia Real, en otras palabras, no sabe nada de maná. Puede estar acostumbrada al proceso de verter maná debido a su participación en los rituales, pero no tiene conocimiento de las técnicas necesarias para controlar la cantidad que se mueve, ni sabe cómo seleccionar una aptitud particular de maná para usar. En circunstancias normales, los niños no usan el maná antes de entrar en la Academia Real, aparte de durante los saludos. Rosemine ha realizado rituales en el templo y ha bendecido la Orden de Caballeros, así que es fácil olvidar esto, pero no ha sido educada formalmente en estos asuntos y por lo tanto no entiende el control del maná. No debes pensar en ella como una estudiante. Mientras todos mis caballeros guardianes vacilaban, mirando a su alrededor con expresiones aturdidas como si hubieran olvidado que no era una estudiante erudita de la Academia Real, Ferdinand voló en su bestia alta. Aterrizó en el campo de entrenamiento antes de saltar de su bestia y convertirla en una piedra fey. Su mirada se fijó en nosotros e inmediatamente comenzó a caminar hacia aquí. Dado que había llegado al castillo con su túnica de sacerdote, debe haber estado muy molesto. Rosemine, creo que te ordené que no hicieras nada imprudente. Me equivoco. Lo siento. Primero, muéstrame la espada de maná en cuestión. Ferdinand tomó la espada de Angélica y le dio una mirada firme, vertiendo un poco de maná para determinar qué influencia tenía la mía en ella. Parece que no ha pasado nada todavía, concluyó. Se hace más difícil para uno controlar su la espada de maná cuando contiene demasiado maná de otra persona y tienes una capacidad absurda de maná para empezar, Rosemine. Sería impensable para usted tener el control preciso necesario para una operación como esta. ¿Qué habrías hecho si la propiedad se transfiriera de Angélica a ti? En ese caso, yo le diría al hombre que obedeciera a Angélica.
Me escucharía, ya que yo sería su maestro, ¿verdad? El rostro de Angélica se iluminó. Es tan inteligente, Lady Rosemine. De esa manera, incluso yo podría usar una espada de maná fuerte. Son todos unos tontos, exclamó Ferdinand claramente exasperado. Puso la espada de maná de nuevo sobre la mesa y luego comenzó a darnos lecciones no solo a Angélica y a mí, sino a todos los caballeros guardianes presentes. La conferencia duró tanto tiempo que pensé que a Ferdinand se le podría acabar el aire. Habló de las espadas de maná, el significado de poner tu maná en piedras feas y herramientas mágicas para que solo tú pudieras usarlas, los beneficios de hacerlo, los defectos de hacerlo y de hecho todo lo que uno necesitaba saber sobre dos personas intercambiando maná. Rosemine, ¿entiendes ahora los peligros de lo que intentaste hacer? Sí. ¿Y tú, Angélica? Desde luego que sí, creo. Espera, reconozco esa mirada. Todos los veteranos canosos del escuadrón del ascenso de grados de Angélica sabían por experiencia que la cara que estaba poniendo era una señal inequívoca de que no entendía nada. Ferdinand parecía darse cuenta de esto también. Su ceja se movió, pero cuando desató su furia. Tonta, ¿por qué no estabas escuchando? Una segunda voz gritó al unísono, una que también sonaba exactamente como él. Incluso Ferdinand se sorprendió, y fue entonces cuando la espada de maná de Angélica comenzó a sermonearla con esa misma y misteriosa voz familiar. No entiendes nada, mi ama. Aunque, para ser más precisos, la voz emanaba de la piedra fey en la empuñadura de la espada de maná. Ferdinand hizo una mueca de asco a la piedra fey, y luego me miró. Rosemine, ¿por qué ibas a? Esto es una acusación falsa. Nunca haría algo así. Ah, entiendo. Perdóname. Una espada de maná dando una reprimenda a su ama fue tan extraña que la única conclusión que pude sacar fue que tú estabas involucrada, respondió Ferdinand frotándose las sienes mientras la espada de maná brillaba a la luz. Y estás en lo cierto, respondió la espada de maná. Nací del maná y los deseos de Lady Rosemine, la maestra de mi ama. BWUH. Todos los ojos se posaron en mí. Miré fijamente a la piedra fey, parpadeando rápidamente, en cuyo momento continuó hablando con la voz de Ferdinand. Deseabas una espada con inteligencia, una que escuchara y recordara lo que la gente dice, que ladrara correcciones cuando su ama hiciera algo incorrecto y que les diera consejos ya que carecían de conocimientos. Y pediste este deseo mientras imaginabas claramente a Lord Ferdinand. Ahora que lo mencionas, lo hice. Mientras vertía mi maná en la espada, concluí que el conocimiento era lo que más le faltaba a Angélica, así que quiero decir, nunca pensé que esto pasaría, expliqué, tratando desesperadamente de alegar mi caso. Ferdinand me miró fijamente. Sabía que eras responsable. ¿Qué fue eso de una falsa acusación? Sin embargo, los deseos de Lady Rosemine no fueron la única causa de mi existencia, sino que también se debió a que su maná me atravesó. Lord Ferdinand declaró la espada de maná. Aparentemente había adoptado la voz y la personalidad de Ferdinand al recibir su maná, lo que significa que fue, al menos en parte, responsable de la creación de esta inteligencia de la espada artificial. ¿Ves? Tú fuiste el que la empujó por el borde, Ferdinand. Está claro que no es culpa mía. Tú eres el culpable de esto. NGH. Era cierto que había pensado en dar inteligencia a la espada y había vertido maná en la hoja sin considerar realmente las consecuencias. Al final, tuve que asumir la responsabilidad de mis acciones. Lo siento, Angélica. Nunca consideré que tu arma podría evolucionar de manera tan negativa. Si no quieres ser sermoneado por esta espada gruñona, tomaré toda la responsabilidad y la aceptaré como mi propia carga a soportar. Es todo lo contrario, Lady Rosemine, no hay mejor espada para mí que una que recuerde las cosas en mi nombre y me diga todo tipo de información útil. Atesoraré esta espada para el resto de mi vida. Me alegré mucho cuando me llamó su ama, respondió ella, tomando la espada de maná de la mesa y acariciando su piedra fey. En efecto, compensaré el conocimiento que le falta a mi ama. En ese caso, te dejaré todo el trabajo de pensar a ti, dijo Angélica felizmente. Parecía que ya estaban en buenos términos, pero en cierto modo, eso era honestamente algo aterrador. Angélica, ¿estás segura de esto? Me asombra la sensación de que esta espada nunca se callará, dije. Con un Ferdinand solo capaz de hablar a mi lado todo el día y todos los días, no podía imaginarme poder relajarme. Oh, ¿es así? Preguntó Ferdinand con una voz oscura. Siento que he cometido algún tipo de error. Ferdinand me pellizcó la mejilla entre el pulgar y el índice y empezó a tirar de ella, mirando a Angélica todo el tiempo. Si te conformas con esa espada de maná, puedes seguir usándola. Sin embargo, por la presente prohíbo a Rosemine verter más maná. No me gustaría que evolucionara de ninguna otra forma extraña. Todos allí estaban de acuerdo con los grandes asentimientos, es decir, todos excepto Angélica, que en cambio colgó su cabeza en la decepción.